guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos y alborotos en la sociedad. Es decir, la sociedad y la naturaleza se desquician. Pero nos dice Jesús en el versículo 8 que estas cosas son tan solo principio de dolores. Y la sierva del Señor nos dice que estos desastres serán cada vez más frecuentes y cada vez más desastrosos. Es decir, no hemos visto nada comparado con lo que va a pasar con la naturaleza en el futuro y la intranquilidad social que habrá. Ahora, ¿quién causa todas estas cosas? Satanás. ¿Con qué objetivo? El versículo 9 nos dice cuál es su objetivo. Causa todas estas cosas porque finalmente quiere echarle la culpa a ¿quiénes? En el versículo 9 dice, entonces tendréis tribulación, sin calificativo. Y seréis odiados de todas las naciones. Y algunos morirán durante este periodo. Eso está en el versículo 9. Es lo que conocemos como el tiempo de angustia previo al gran tiempo de angustia en el versículo 21. Por eso decimos el tiempo de angustia previo, porque es un corto tiempo de angustia mientras la puerta de la gracia está abierta, seguido luego por un gran tiempo de angustia después que se cierra la puerta de la gracia en el versículo 21. Ahora, ¿quiénes van a traicionar a los fieles de Dios durante este tiempo de angustia previo? Pensaríamos que la gente del mundo, la gente secular. Pero el Señor Jesucristo dijo que familiares y amigos traicionarán a los fieles. Padres a hijos, hijos a padres. Entregarán, inclusive dice la Biblia, entregarán a los fieles a muerte. La gente dice, eso nunca puede pasar. La hermana White dice que el corazón del hombre puede ser muy cruel cuando no tiene la influencia del Espíritu Santo. Habrá mártires durante este periodo, según Lucas 21 y el versículo 16. ¿Y qué tendrán que hacer los fieles cuando venga esta tribulación? Salir corriendo, ¿verdad? No. ¿Qué tendrán que hacer los fieles? Tendrán que dar testimonio, no solamente de casa en casa, sino testimonio ante ¿quiénes? Ante reyes, gobernantes, legislaturas, jueces, los grandes de la tierra. Los fieles de Dios tendrán que testificar en este tiempo. Ese no es el momento de huir, sino de testificar. Ahora, ¿quién va a dar el poder para proclamar el mensaje? Todo esto está en la Biblia, hermanos y hermanas. La hermana White nos da todos estos detalles, pero ella los está sustrayendo de aquí, de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. El Espíritu Santo le dará palabra al pueblo de Dios para hablar, es decir, para proclamar el fuerte clamor. El fuerte clamor se predica con el poder de la lluvia tardía durante este pequeño tiempo de angustia. Y cuando venga la persecución, ¿qué va a pasar con la mayoría de los que están en la iglesia? El versículo 10 dice que van a tropezar. ¿Qué significa? Que van a apostatar. Van a abandonar la fe, porque no van a estar dispuestos de sufrir persecución. Porque el versículo 9 habla de persecución. Versículo 10 dice, cuando venga eso, muchos tropezarán, muchos apostatarán. Y se van a levantar falsos profetas durante ese tiempo. Y la sierva de Dios, en el capítulo que se titula El mensaje final de Dios en el conflicto de los siglos, dice
que los falsos profetas son los que dicen paz, paz, con tal que podamos deshacernos con esta gente. Como decían con Elías, las cosas van a andar bien. Esos son los falsos profetas. Y no solamente serán falsos profetas de otras iglesias, cuando los miembros van a preguntarles si es verdad el asunto del sábado, sino dentro de la iglesia adventista, muchos saldrán, y la sierva de Dios dice que se convertirán en los peores enemigos de sus hermanos y sus hermanas de antaño. Y el pueblo de Dios tendrá que predicar el evangelio durante este tiempo. El evangelio que predicaron los apóstoles, pero en un nuevo contexto, en el contexto del mensaje del primer ángel, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje del primer ángel habla de predicar el evangelio, pero luego dice que el mensaje es temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Los apóstoles no pudieron predicar que la hora del juicio había llegado. Pablo no predicó eso. Pablo dijo que algún día Dios iba a juzgar el mundo por aquel varón, dice en Hechos el capítulo 17. Lutero no predicó ese mensaje del evangelio en el contexto del juicio, porque el juicio comenzó en 1844. Es decir, la predicación del evangelio en el versículo 14 nos dice de dónde va a salir el mensaje, de los mensajes de los tres ángeles. Y luego entonces lo que estudiamos anoche, la abominación desoladora, que es la señal que va a dividir al mundo en dos grupos. Los que hacen caso a la señal y huyen, y los que ignoran la señal y perecen. ¿Y cuál es esa abominación? Lo trazamos en detalle anoche. Esa abominación que el pueblo de Dios va a poder ver es ¿qué cosa? La ley dominical. Y esa abominación va a llevar ¿a qué? A la desolación. Por eso se llama abominación desoladora, porque la abominación de la ley dominical va a llevar a la desolación de los Estados Unidos. Por eso el hermano White escribió en el libro Maranata, una matutina, para julio 27, escribió: los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido, pero el día que restrinjan la libertad religiosa, renuncien el protestantismo y apoyen al papado, habrán colmado la medida de su iniquidad y se registrará en los libros del cielo apostasía nacional. Esa es la abominación. Cuando los Estados Unidos pongan la ley dominical, que es sugerida por el poder papal, dice ella aquí, se registrará en los libros del cielo apostasía nacional. Esa es la abominación. Y luego noten lo que viene. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional. Esa es la desolación. Abominación que causa desolación. Y luego, ¿qué tendrá que hacer el pueblo de Dios cuando venga este momento? Ya es tiempo de ¿qué? De huir. ¿Recuerdan lo que estudiamos anoche en la secuencia? Todo esto está en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. La hermana White no lo está inventando. Si ustedes van al libro Eventos de los Últimos Días, la hermana White da la misma secuencia, con una excepción que estudiaremos en el culto de mañana en la mañana. Hay un evento en el libro Eventos Finales, Eventos de los Últimos Días, que está en el lugar equivocado en el libro. Y es la falsificación de la segunda venida por Satanás. En el libro Eventos de los Últimos Días, el capítulo está donde no debe estar. Ustedes saben que la secuencia Eventos de los Últimos Días es una compilación. Ustedes saben eso, ¿verdad? No fue puesto en el orden
en que nosotros lo conocemos, una compilación de diferentes partes de los escritos de la hermana White. Pero la mayoría de lo que se encuentra en ese libro tiene la misma secuencia que Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Los versículos 16 al 19 dicen entonces: cuando se vea la señal, huyan. ¿Y los que huyen qué día van a guardar? ¿Qué día van a guardar los que huyen? Ese versículo en su contexto es poderoso, porque Jesús le dice a los que huyen: oren que su huida no sea en invierno, porque es muy frío, ni en sábado. Los que huyen guardan el sábado. Muy interesante en el contexto, porque nosotros sabemos que todos los que van a huir porque guardan el sábado y no el domingo. Y luego entonces llegamos a donde vamos a estudiar esta noche. Yo sencillamente les voy a repasar los puntales y luego entonces vamos a analizar más detenidamente esos puntales. Luego en el versículo 21 y 22 viene la gran tribulación, la mega tribulación, la mega tribulación. Es decir, que la palabra tribulación, que es la misma palabra que vimos en el versículo 9, esa palabra describe una tribulación mayor, porque la primera vez que aparece tribulación no tiene calificativo, pero la segunda vez que aparece es una mega tribulación. Es el gran tiempo de angustia después del cierre de la puerta de la gracia. Y dice que si no fueran acortados los días de esa tribulación, gran tribulación, no quedaría nadie vivo. Ese es el gran tiempo de angustia. El tiempo de angustia de Jacob. Todos los casos están ya decididos para vida o para muerte. Ya todo el mundo ha decidido observar el sábado u observar el domingo. Y luego, escuchen esto, luego, en los versículos 23 al 27, viene la falsificación de la segunda venida por Satanás. ¿Cuándo falsifica Satanás la segunda venida? ¿Antes del cierre de la gracia o después en la secuencia? Después. Y anoche me preguntaron afuera, y no hay un solo lugar donde yo predique este tema donde no me hacen esa pregunta. Pastor, pero si la puerta está cerrada, todos los casos están decididos, ¿de qué le sirve a Satanás falsificar la segunda venida? Le voy a dar la respuesta ahora. Mañana vamos a hablar más de esto. La sierva de Dios dice que Satanás sospecha que los pecados de los fieles han sido perdonados, pero no sabe que su destino ha sido fijado en el santuario celestial. Como no sabe, él dice, bueno, puede ser que yo puedo engañar a esta gente, porque él no sabe que sus casos ya están decididos, fueron decididos en el santuario celestial. Mañana vamos a hablar, mañana voy a dar muchísima evidencia, mis hermanos y hermanas, de que la falsificación de la segunda venida de Cristo ocurre después del cierre de la puerta de la gracia. Y eso es importante, porque muchos adventistas dicen, yo sé que cuando Satanás falsifique la segunda venida, antes del cierre de gracia, él va a estar caminando sobre la tierra, y entonces yo voy a saber que es Satanás, porque la Biblia dice que Jesús va a estar en el aire. Pero para ese tiempo ya la puerta se cerró. Tenemos que poner las cosas en orden. Así que en el versículo 23 dice, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Y el versículo 23 al 27 habla de la falsificación de la segunda venida. La palabra entonces, tote, es muy importante. El versículo 21-22 dice, entonces habrá gran tribulación. Luego el versículo 23 dice, entonces si alguno os dijere, aquí está el Cristo.
Y entonces en el versículo 29 dice, inmediatamente después de la gran tribulación, las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces está llevándonos al punto cuando la gran tribulación termina. ¿Me están entendiendo o no? Hay una secuencia, hermanos y hermanas. Mateo 24 está en orden cronológico. No hay nada fuera de lugar. Está en el orden en que las cosas van a ocurrir. Así que dice, inmediatamente después de la gran tribulación, las potestades de los cielos serán conmovidas. Ese es el versículo 29. Y luego el versículo 30 dice, entonces se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, termina la gran tribulación y entonces enseguida después, ¿qué sucede? Se ve la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y luego el versículo 30 dice, entonces se lamentarán los perdidos al ver a Jesús venir en las nubes del cielo. Y luego el versículo 31 dice, entonces enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos. La palabra entonces aparece 9 veces en este discurso de Jesús. Tote. Y en todos los casos, en Mateo aparece la palabra tote 90 veces. Y sin excepción se refiere a un evento que ocurre después de otro. Ustedes pueden buscarlo. Pueden buscar en una concordancia todas las referencias a la palabra entonces y van a encontrar que la palabra entonces se refiere a un evento, esto y entonces aquello y entonces lo otro, en orden cronológico. Ahora vamos a leer en cuanto a la gran tribulación. Ahora vamos a desmenuzar los versículos 21 al 31. Vamos a Mateo 24, 21 y 22. ¿Tiene la secuencia clara? ¿Está clara la secuencia? Bueno, hay 2 que les quedó clara. Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces, gran tribulación. Y ahora escuchen qué dice. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El peor tiempo de angustia de la historia. Y luego dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es decir, nadie sobreviviría. Mas por causa de ¿quiénes? De los escogidos. Aquellos días serán acortados. Ahora hay un versículo afín a este. Y yo creo que aquellos que están versados en la Escritura saben cuál es el versículo que es muy semejante a este, tiene los mismos elementos. Daniel 12:1. Dice en Daniel 12, guarden su lugar ahí en Mateo 24 porque vamos a volver. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Miguel es un nombre para Jesús. Significa, ¿quién es como Dios? ¿Qué significa que se va a levantar Miguel? Mañana vamos a hablar un poco más de eso. El levantamiento de Miguel es el momento cuando se cierra la puerta de la gracia. Cuando Cristo toma posesión de su reino. Usted dice, ¿cómo que toma su posesión de su reino? No puede ser la segunda venida, no. Jesús recibe el reino en el cielo antes de tomar posesión en la tierra. Yo pregunto, ¿qué es el reino de Jesús? Generalmente pensamos del reino en términos geográficos. Por ejemplo, el Reino Unido. En todos los países allá, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, generalmente pensamos del reino como territorio. Pero en la Biblia el reino se compone de la gente que pertenece a Cristo. Ese es el reino, las personas. Ahora, ¿cómo determina Jesús quiénes son miembros de su reino?
en el juicio investigador antes de la segunda venida. Ahí Él determina quién es un verdadero creyente, quién pertenece a su reino. Y cuando dice aquí, entonces se levantará Miguel, está hablando del momento cuando Cristo comienza a reinar sobre su reino, porque su reino está completo, ya se ha demostrado quiénes son miembros de su reino. Es la misma palabra que aparece en Daniel 11, 2 y 3, donde dice, de aquí en adelante se levantarán 3 reyes en Persia. ¿Qué significa eso? Que se iban a levantar 3 reyes en Persia. Significa que 3 reyes iban ¿a qué? A gobernar o a reinar. Es decir, cuando se levanta Miguel, que es Jesús, significa que se cierre la puerta de la gracia. Ya no hay oportunidad de salvación, porque ya se ha demostrado en el juicio investigador, todos los que son miembros del reino de Cristo, su reino está completo. Pero Jesús todavía no ha venido empíricamente a tomar el reino, a gobernar aquí. Legalmente en el juicio ha recibido el reino. Ahora, noten lo que viene después que se levanta Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Por qué estaría de parte de los hijos del pueblo? ¿Qué quieren hacer los impíos con el pueblo de Dios en este momento? Quieren acabar con ellos. Entonces se levanta Miguel, cierra la puerta de la gracia y ahora se convierte ¿en qué? En el defensor de su pueblo. Y luego dice, ¿y será qué cosa? Tiempo de angustia. ¿Esa es la misma gran tribulación de Mateo 24, 21? Sí. Y será tiempo de angustia. Y ahora fíjense la similitud con Mateo 24. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Suena eso como Mateo 24 y el versículo 21? Sí. Pero ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? Ese tiempo es acortado para salvar ¿a quiénes? A los escogidos, según Mateo 24. Y aquí lo expresa así, pero en aquel tiempo será ¿qué? Libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. De Dios. La gran tribulación es uno de los temas más solemnes y fundamentales dentro del estudio de la profecía bíblica. Muchos estudiosos y expositores de la verdad presente han abordado este tema con profundidad, y uno de los más firmes defensores del mensaje profético ha insistido en que la gran tribulación será un evento real, literal y angustioso, que pondrá a prueba la fidelidad del pueblo de Dios como nunca antes. Lejos de ser un periodo simbólico o meramente espiritual, este tiempo de angustia sin precedentes marcará el clímax de la lucha entre el bien y el mal. Un tiempo de angustia como nunca antes. Este expositor de la verdad, conocido por su defensa irrestricta de la profecía bíblica, cita con frecuencia el libro de Daniel para explicar la naturaleza de la gran tribulación. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12, 1. Según sus palabras, este versículo no habla de un conflicto ordinario, sino de un cataclismo espiritual, social y global que sacudirá los cimientos del mundo. No se trata solamente de guerras o crisis económicas, sino de una confrontación directa entre las fuerzas de Cristo y las del enemigo. El intérprete asegura que este tiempo de angustia se producirá inmediatamente después de que el mensaje del tercer ángel haya alcanzado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Será entonces cuando Miguel, el príncipe celestial, se levantará en defensa de los que han sido hallados fieles y se cerrará la puerta de la gracia. Desde ese instante no habrá más intercesión en el santuario celestial, y cada individuo habrá tomado una decisión irrevocable a favor o en contra del Creador. El cierre de la gracia y la prueba final. Una enseñanza insistente de este ministro es que la gran tribulación no ocurre mientras todavía hay oportunidad para el arrepentimiento. De acuerdo con su estudio escatológico, este periodo se inicia una vez que se ha cerrado el tiempo de gracia.
Nadie más podrá ser salvo ni perdido desde ese punto, pues todos han hecho su elección. Esto significa que la tribulación no es un medio para cambiar de bando, sino la prueba final para quienes ya están sellados. La gran tribulación probará la fe del remanente como el fuego prueba el oro. Se verán abandonados por el mundo, perseguidos por las autoridades civiles y religiosas, y considerados enemigos del orden público por no someterse a la imposición de una falsa adoración. El predicador advierte que los fieles serán considerados culpables de los males de la sociedad, del caos ambiental, de las guerras, y de la ira divina manifestada en los juicios que caerán sobre la tierra. La ley dominical, disparador de la crisis. Una pieza clave en la enseñanza profética de este siervo del Señor es la implementación de una legislación global en favor del domingo como día de reposo obligatorio. Esta ley dominical será, según sus palabras, el punto de quiebre que marcará el inicio del conflicto final. A través de leyes civiles disfrazadas de buenas intenciones, como la protección del medio ambiente o el retorno a los valores tradicionales, se impondrá la observancia de un día de adoración contrario a los mandamientos de Dios. El predicador ha señalado con firmeza que esta imposición será impulsada por una unión profana entre el poder religioso y los gobiernos del mundo, tal como lo anticipa el Apocalipsis. Los que rehúsen someterse a esta ley serán objeto de burla, persecución y, finalmente, condenados a muerte. No obstante, no lo harán por rebeldía ni insubordinación, sino por fidelidad al Creador y a su ley eterna. El remanente bajo asedio. Durante la gran tribulación, el pueblo fiel no tendrá apoyo humano. Serán rechazados por sus familias, abandonados por sus amigos y considerados una amenaza por la sociedad. El expositor advierte que incluso dentro de la misma iglesia visible, muchos se unirán a las filas del enemigo por temor, conveniencia o apostasía. El remanente será pequeño, puro, y absolutamente dependiente de Dios. En palabras de este defensor de la verdad presente, será un tiempo de soledad, pero también de purificación. Los fieles tendrán que confiar únicamente en la promesa divina. No podrán comprar ni vender, serán perseguidos como criminales y se les acusará de atentar contra la unidad y la paz mundial. Sin embargo, su fe será fortalecida por las Escrituras y la certeza de que Cristo está con ellos, aunque no lo vean. El juicio de las copas. Otro aspecto clave de sus enseñanzas es que la gran tribulación coincide con la derramación de las 7 últimas plagas. Estas plagas, que se describen en Apocalipsis 16, no caen sobre los fieles, sino sobre aquellos que han recibido la marca de la bestia. El predicador insiste en que esta serie de juicios divinos no son simbólicos ni localizados, sino literales y globales. Representan el castigo de Dios sobre un mundo que ha rechazado su ley. Durante este tiempo, los fieles estarán protegidos, como los israelitas lo estuvieron en Egipto cuando cayeron las plagas. Sin embargo, no estarán libres de pruebas. Serán afligidos en espíritu, tendrán hambre, sed, frío y muchas veces serán tentados a dudar. Pero Dios no los abandonará. A cada paso, los ángeles los asistirán, les darán alimento si es necesario, y les infundirán valor. El clamor de medianoche y la liberación. Este defensor de la escatología bíblica también enseña que al final de la gran tribulación vendrá el clamor de medianoche. Este será un momento de angustia suprema, cuando los fieles parecerán a punto de ser exterminados. Decretos de muerte habrán sido firmados, y el mundo celebrará anticipadamente su destrucción. Pero justo a medianoche, Dios intervendrá. Las fuerzas de la naturaleza se desatarán. Se producirá un gran terremoto, las tumbas se abrirán, y las señales cósmicas anunciadas en las Escrituras se cumplirán. En ese momento, la voz de Dios resonará en el cielo, proclamando el día y la hora del regreso de Cristo. Los fieles, al oír esa voz, serán llenos de gloria, su rostro resplandecerá, y sabrán que su redención ha llegado. El tiempo de angustia de Jacob.
Un elemento que el expositor remarca constantemente es que la gran tribulación incluye un tiempo especial conocido como el tiempo de angustia de Jacob. Así como el patriarca luchó toda la noche con el ángel sin saber si lograría sobrevivir, así también los fieles sentirán la carga de sus pecados pasados, dudarán de su salvación y orarán intensamente por la victoria. Sin embargo, esta angustia no será por miedo a morir, sino por temor a deshonrar a Dios. El remanente suplicará por purificación, no para escapar de la muerte, sino para ser hallado sin mancha. Esta lucha interna será intensísima, pero también transformadora. Es durante este proceso que el carácter de Cristo será completamente reflejado en sus hijos. La importancia del sellamiento. Antes de que comience la gran tribulación, este predicador insiste en que el pueblo de Dios debe ser sellado. El sello de Dios, la observancia del sábado bíblico, entre otros aspectos, es la señal de protección divina para quienes han sido hallados fieles. Los que reciben el sello serán preservados del juicio, mientras que los que reciben la marca de la bestia quedarán expuestos a las plagas. Este proceso de sellamiento es inseparable de la experiencia de la santificación. No se trata simplemente de guardar un día, sino de vivir en total obediencia y consagración. La gran tribulación no forma el carácter, lo revela. Por eso, la preparación espiritual es urgente. No hay tiempo que perder. El mensaje insistente del expositor es que ahora es el momento de buscar al Señor con todo el corazón. Lecciones de los patriarcas y profetas. Para ilustrar lo que significará vivir en la gran tribulación, el predicador cita numerosos ejemplos bíblicos: la experiencia de Elías siendo perseguido por Acab, la fe de Noé al advertir del diluvio sin evidencia visible, la fidelidad de Daniel en Babilonia y la prueba de Job, quien permaneció firme en medio de la pérdida y el sufrimiento. Cada una de estas historias muestra que la victoria se obtiene por la fe, no por la fuerza. El fiel predicador insiste en que así como Dios sostuvo a sus siervos en el pasado, así también lo hará en el futuro. Pero esa fe no se desarrolla en un día. Es el resultado de una vida de comunión, estudio y obediencia. Un llamado urgente a prepararse. Uno de los elementos más consistentes en las predicaciones de este ministro es su llamado vehemente a estar preparados. No hay espacio para la negligencia espiritual. No se puede vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia. La gran tribulación requerirá una fe inquebrantable, y solo los que caminan hoy con Dios podrán permanecer en pie en ese día. El expositor no enseña esto para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Su objetivo no es asustar, sino preparar. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 de Timoteo 1, 7. La gran tribulación será una prueba, sí, pero también una gloriosa oportunidad para demostrar de quién somos hijos. La gran tribulación no es una metáfora ni una historia simbólica. Es una realidad profética que se avecina con rapidez. A través del estudio minucioso de las Escrituras, el predicador ha delineado este evento como la culminación del conflicto entre Cristo y Satanás. Será el último gran zarandeo. Una crisis mundial pondrá al descubierto la verdadera lealtad de cada ser humano. Los fieles no serán preservados de la prueba, pero sí serán preservados en la prueba. No serán librados del horno, pero como los 3 hebreos en Babilonia, tendrán con ellos al Hijo del Hombre. El tiempo para prepararse es ahora. No es momento de vivir una fe superficial, ni de postergar la obediencia. La gran tribulación se acerca, y solo los que estén firmemente arraigados en Cristo podrán soportarla. Que el estudio de estas verdades impulse a cada lector a una vida de santidad, vigilancia y oración. No por miedo, sino por amor. No por obligación, sino por convicción. Porque al final, la gran tribulación será vencida no por estrategia humana, sino por una fe viva en el Salvador que ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
La gran tribulación es descrita en términos solemnes y determinantes en la Biblia. Uno de los pasajes más claros se encuentra en Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esta expresión no debe ser interpretada de manera simbólica o parcial. Según un reconocido expositor de la profecía bíblica, este evento representa una crisis universal que marcará el punto culminante del conflicto entre el bien y el mal. No se trata de una situación local ni de una tribulación subjetiva, sino de una prueba global, definitiva, donde cada ser humano tendrá que haber tomado su decisión final. Este versículo de Daniel indica que Miguel, nombre que representa al Mesías en su rol de defensor y comandante celestial, se levantará. Esto no simboliza una pelea, sino el fin de su ministerio como intercesor en el santuario celestial. Cuando él se levante, terminará la obra del juicio, cesará la intercesión, y todo caso quedará decidido. Es el cierre del tiempo de gracia. Desde ese momento, la humanidad quedará dividida entre los que han sido sellados para vida eterna y aquellos que han rechazado la verdad. El cierre del tiempo de gracia no será un evento visible. No habrá anuncios, ni señales humanas. El mundo continuará con sus rutinas, sus placeres, sus negocios, ajeno a la realidad espiritual que se habrá sellado en los cielos. Pero quienes hayan comprendido el mensaje del cielo sabrán que el tiempo de decisión ha concluido. Ya no habrá más conversión. Las palabras de Apocalipsis 10 y 11 se habrán cumplido: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. A partir de ese momento, comenzará un periodo de angustia como jamás ha existido. No se trata solamente de una crisis política o económica. La gran tribulación será un conflicto espiritual de magnitud mundial. Las fuerzas del mal desatarán su furia contra el remanente fiel. Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, obrará con engaños, milagros mentirosos y presión social para inducir a la adoración del sistema apóstata. Uno de los eventos que desencadenará este periodo final es la promulgación de una ley dominical. Según la interpretación profética, esta ley será introducida bajo el pretexto de preservar la moral, salvar el planeta o recuperar los valores de la familia. Sin embargo, será una imposición religiosa disfrazada de deber cívico. El domingo será presentado como un día de unidad, pero en realidad se convertirá en la marca del poder apóstata descrito en Apocalipsis 13. Esta ley no será algo aislado. Será promovida por los principales poderes del mundo, y el pueblo de Dios que se niegue a obedecerla será acusado de deslealtad, fanatismo y desobediencia civil. Los fieles serán marginados, perseguidos, ridiculizados e incluso condenados a muerte. No por cometer crímenes, sino por mantenerse fieles a la ley de Dios, especialmente al cuarto mandamiento. Durante este tiempo de prueba, el remanente de Dios será purificado. Muchos que hoy parecen fieles serán sacudidos y abandonarán la verdad por conveniencia o miedo. La iglesia visible será zarandeada, y solo quedará en pie un grupo reducido que ha cimentado su vida en la palabra de Dios. Este grupo no confiará en la lógica humana ni en apoyo institucional, sino únicamente en el poder del cielo. La fidelidad del pueblo de Dios será probada como nunca antes. No podrán comprar ni vender. Serán rechazados por sus familias, abandonados por sus amistades y buscados como criminales. Pero su confianza no se quebrará, porque habrán aprendido a depender de Dios. El mismo que sustentó a Elías en el desierto, que guardó a Noé en el arca, y que salvó a los 3 hebreos del horno de fuego, protegerá también a sus hijos en este tiempo final. Con el cierre de la gracia, se desatarán también las 7 últimas plagas descritas en Apocalipsis 16. Estas plagas no son simbólicas, ni se aplican en el pasado. Son literales, globales, y serán derramadas exclusivamente sobre quienes han recibido la marca de la bestia.
No tocarán a los que tienen el sello del Dios vivo. El Señor hará diferencia, como la hizo en Egipto entre los israelitas y los egipcios. Las plagas no son para purificar ni para convertir. Son la expresión de la justicia divina sobre una humanidad que ha rechazado su amor, su ley y su verdad. Mientras caen las plagas, los fieles serán testigos de la ira de Dios, pero no sufrirán sus efectos. Vivirán entre los juicios, pero serán protegidos por la intervención divina. Tendrán necesidad, sí, pero serán sostenidos por los ángeles. Su pan y su agua estarán seguros. En medio de este caos se vivirá el tiempo de angustia de Jacob. Será una experiencia interna, espiritual. El pueblo de Dios se sentirá abandonado, tentado a dudar de su salvación. Lucharán con Dios en oración, como Jacob luchó con el ángel. No temerán morir, sino fallarle a su Señor. Implorarán limpieza de pecado, certeza de perdón, y fortaleza para resistir sin deshonrar al cielo. Este proceso de angustia no será producto del miedo, sino del deseo profundo de permanecer fieles. Las pruebas no los harán retroceder. En cambio, desarrollarán una fe pura, una confianza sin reservas en Dios. La oscuridad será profunda, pero la luz de la promesa divina brillará en sus corazones. No se verán libres del dolor, pero serán sostenidos por el poder del Espíritu. En el clímax de la tribulación, cuando se hayan dictado decretos de muerte, cuando se fijen fechas para exterminar al pueblo fiel, y el mundo se regocije por su supuesta destrucción, Dios intervendrá. Se escuchará su voz desde el cielo. Un gran terremoto estremecerá la tierra. Las tumbas se abrirán, y algunos santos, testigos especiales de la verdad, resucitarán para contemplar el regreso glorioso del Salvador. La voz de Dios anunciará el día y la hora del regreso de Cristo. Ese anuncio solo será escuchado por los fieles. Sus rostros resplandecerán con gloria celestial. Sabrán que su liberación ha llegado. La gran tribulación terminará con la proclamación de victoria divina, y con la aparición majestuosa del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, rodeado de ángeles. Entonces, los enemigos del pueblo de Dios se paralizarán de terror. Aquellos que los persiguieron reconocerán su error, pero será demasiado tarde. Los justos, en cambio, levantarán sus ojos y dirán: «Este es nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará». La fidelidad será recompensada con la inmortalidad, la persecución con la redención, y la angustia con el gozo eterno. La gran tribulación no es un cuento profético ni una leyenda apocalíptica. Es la culminación real y literal del conflicto milenario entre Cristo y Satanás. Representa el momento en que toda la humanidad será dividida en dos grupos: los que han sellado su fidelidad al Creador, y los que han preferido seguir las huellas del engañador. Es un tiempo de angustia, sí, pero también es un tiempo de glorificación para el pueblo de Dios. Quienes hoy viven una fe superficial, quienes posponen su entrega y caminan a medias, no resistirán la presión abrumadora de la prueba final. La fidelidad en lo poco será la clave para vencer en lo mucho. La gran tribulación exigirá una confianza total, una entrega incondicional, una relación profunda y viva con Cristo. Solo quienes hoy caminan con Dios podrán permanecer firmes entonces. Este expositor de la verdad ha advertido por años sobre la proximidad de este tiempo. No lo hace para infundir miedo, sino para despertar conciencia. Las advertencias no son amenazas, sino llamados al arrepentimiento. Las profecías no son condenas, sino señales del amor divino que desea salvar a todo ser humano que acepte su gracia. Hoy es el día de prepararse. Hoy es el momento de escudriñar la palabra, de fortalecer la fe, de apartarse del pecado, de vivir en el Espíritu. No podemos esperar al día del conflicto para prepararnos. El carácter que no se haya formado en tiempos de paz, no se desarrollará en tiempos de guerra espiritual. La preparación es ahora. La gran tribulación se aproxima. Pero también se aproxima la victoria.
El mismo Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, estará en medio del horno de la prueba. Él no nos dejará ni nos abandonará. El mensaje final está en marcha. La cosecha se acerca. Y los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este poderoso mensaje aquí en Promesas Eternas. Si este contenido ha tocado tu corazón y ha fortalecido tu fe, te invitamos con todo cariño a compartirlo con tus familiares y amigos, para que más personas puedan ser bendecidas por la verdad presente. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al vídeo, sobre todo, dejarnos tus comentarios. Nos encanta leerte, orar por ti y crecer juntos como una familia espiritual. Gracias por ser parte de este ministerio. Gracias por apoyar la proclamación del mensaje de Dios para este tiempo. Aquí en Promesas Eternas, seguimos firmes llevando luz, esperanza y salvación a un mundo en tinieblas, hasta que Cristo venga.